Capítulo 20. Invicta prólogo. Se había resuelto una singularidad que amenazaba la preservación de la humanidad, quedando solo 6 restantes, pero estas 6 produjeron lecturas mucho más grandes que Orleans. El tiempo era imperativo. El mundo terminaría con el próximo año nuevo. Las acciones que llevemos a cabo ahora decidirán el resultado mismo del futuro de la humanidad. ¿Están todos presentes? El sonido nítido de la voz impaciente de Olga resonó en la sala de mando de Chaldea. Fue el día siguiente a los acontecimientos de Orleans y al seguimiento posterior de una singularidad más pequeña. Con todo lo concluido, ahora era el momento de redoblar esfuerzos en lo que más importaba, la finalización de la Gran Orden. Para ello, Olga había convocado una reunión de maestros a la que asistieron los antiguos miembros de los equipos A y B de Chaldea. Da Vinci ayudó a organizar una plantilla de reunión y Romaní estaba de guardia en la sala de simulación, pero estaba presente en una pantalla de proyección. En cuanto a los demás, Ophelia y Shirou ya estaban aquí, pero Mashi y Ritsuka todavía estaban desaparecidos. Ritsuka sigue en camino, respondió Ophelia. Mashi fue a despertarlo. Al parecer, se agotó cultivando al Triumen esa dudosa singularidad. Curiosamente, Olga no insistió en el tema de la tardanza al escuchar la explicación de Ophelia. Olga todavía tenía corazón. Sin embargo, Olga mostró su aprobación cuando era necesario y asintió con la cabeza hacia Ophelia. Aparte de Ritsuka, que tuvo problemas desde el principio, eres tan puntual como siempre, Ophelia. Había una razón por la que estabas en el equipo A. Ophelia asintió, pero no habló más, centrando su atención en observar a Shirou en la mesa que estaba frente a ellos. Él, como ella, había llegado cuando Olga había convocado una reunión de maestros. Era la primera vez que lo veía en persona, y aún no le había agradecido por presentarle la oportunidad de salvar su vida a la luz de la singularidad de Fuyuki. Ella siempre había sido una persona reservada, y esta personalidad no la ayudaba. Sin embargo, mejoraba sus habilidades de observación. Había notado que Olga ni siquiera se molestaba en elogiar a Shirou como si su presencia ya fuera algo seguro. Si eso no denotaba cierta capa de confianza, Ophelia no sabía qué lo haría. Casi le recordaba cómo Olga había intentado actuar cerca de Lev. Ophelia no se perdió la forma en que Olga miraba a Shirou, buscando una reacción, ya sea para su aprobación o para ver si había hecho algo mal en lo que él pudiera ayudar. Tal como estaban las cosas, Shirou permaneció en silencio y Olga lo tomó como una aprobación tácita y ganó algo de confianza en su acto. El sonido de la puerta corrediza pronto anunció la llegada de Ritsuka y Mash a la reunión del maestro. Lo siento, Ritsuka inclinó la cabeza en señal de disculpa, pero en una muestra de progreso, Olga en realidad no le gritó y se limitó a mirarlo fijamente hasta que tomó asiento. Mash agarró con cuidado su propia silla y se sentó junto a Ritsuka, empujándolo antes de que pudiera soltar otro bostezo. Pero Olga aún así lo había visto. De este hombre. Dale 1 centímetro y se lleva 1 milla. Una vena apareció en las sienes de Olga mientras recordaba su primera impresión de Ritsuka antes del comienzo de Fuyuki. Bueno, entonces, pongámonos manos a la obra, ¿vale? Da Vinci sonrió y aplaudió para atraer la atención de todos. Por muy severa que parezca, la directora convocó esta reunión para colaborar con todos ustedes en lugar de volver a liderar todo ella sola. Sí, bueno, ella hizo eso. Olga se encontró inflando el pecho. Si Da Vinci había planeado calmar el temperamento de Olga mediante un reconocimiento explícito, ciertamente estaba funcionando. Ojalá Da Vinci tuviera compañeros de equipo capaces. ¿Lo hizo? Preguntó Mash, atónito. Después de todo, la impresión que Olga había causado a sus empleados era demasiado mala. Olga frunció el ceño ante la genuina sorpresa de Mash, deshaciendo los esfuerzos de Da Vinci por calmar al director. Sí, Da Vinci cambió su enfoque. Créalo o no, la directora no siempre es tan brusca, pero siempre ha sido una persona bastante tímida, cuyo padre solía decir que se mojaba. Da Vinci, Olga entrecerró los ojos para ocultar su vergüenza. No le gustaba airear su oscura historia como si fuera trapo sucio. Además, ella no era tan mala, ¿verdad? No. La culpa era de Da Vinci por dejar que todos se dejaran llevar. No te he llamado aquí para que me des tu opinión personal, sino para que me des tu análisis profesional. Ah, ya no hay necesidad de ser tan tímido, reprendió Da Vinci con un guiño descarado. Olga dio una palmada en la mesa, con las mejillas enrojecidas por la emoción. Basta. Ahora hazte a un lado y déjame hablar por mí misma. Como quieras, se rió Da Vinci, cediendo el escenario a Olga. Olga se aclaró la garganta y se giró inmediatamente para dirigirse a los demás.
Ya que todos están aquí, permítanme comenzar diciendo que tenemos un camino difícil por delante. Somos los últimos maestros de la humanidad que pueden salvar nuestro mundo tal como lo conocemos, y eso supone un gran peso para cada una de nuestras vidas. Cada vida perdida es un paso más cerca del fracaso de la Gran Orden. En la sala de mando empezó a respirarse un aire de tensión y muchos adoptaron expresiones contemplativas. Además, Olga no estaba dispuesta a andarse con rodeos con sus posibilidades. El camino que tenemos por delante está plagado de peligros, subrayó Olga. Había estado pensando en ello toda la noche. Por ello, nos hemos reunido aquí hoy para debatir nuestro enfoque para las singularidades restantes. Cuanto antes se resuelvan, menos influencia podrán ejercer sobre la línea temporal principal. Olga levantó su dedo índice y medio, antes de curvar sus dedos hacia abajo, uno a la vez, para enfatizar. Tenemos dos opciones. O avanzamos a través de las singularidades como grupo, o utilizamos nuestros números para abordar las singularidades lo más rápido que podamos. Da Vinci sugirió que cada maestro podría comenzar a trabajar en una singularidad diferente para lograr una eficiencia óptima. Al dividirse en 4 grupos, podrían esperar eliminar 4 de las 6 singularidades restantes con la máxima velocidad para lograr la mejor asignación de mano de obra y recursos. Si un maestro resuelve su respectiva singularidad antes que el resto, puede ser enviado como respaldo a otro maestro que tenga problemas con la suya. Pero como dije, somos los últimos maestros de la humanidad. No podemos arriesgar nuestras vidas separándonos, por eso los he llamado aquí para que nos den su opinión. 4 de nosotros entrando en una única singularidad a la vez es nuestra estrategia más segura, se aventuró a decir Ritsuka, y Masha sintió con la cabeza. Ninguno de los dos quería imaginarse regresar a una aldea donde sus amigos y camaradas habían muerto en acción. El problema es que podría tardar demasiado, dijo Shirou, recordando la información que había leído sobre la Gran Orden. El mundo termina para la humanidad en vísperas del año que viene. Entonces, ¿qué tal si nos dividimos en grupos de 2 y cada uno se enfrenta a una singularidad? Propuso Opelia con precisión clínica. Sería más seguro que cada uno de nosotros fuera por su cuenta, y más eficiente que todos juntos. Su voz de repente se volvió más suave. Y yo, me gustaría proponer que me emparejara con... ¿Cómo deberíamos decidir las parejas? Ritsuka tarareó pensativa, sin darse cuenta de la forma en que Opelia lo fulminaba con la mirada. Era culpa suya por hablar tan bajo. Necesitamos al menos un maestro capaz en cada pareja, y eso significa Shirou y yo respectivamente, dijo Olga con total naturalidad. En ese caso, yo me emparejaré con Opelia mientras que Shirou puede emparejarse con Ritsuka. Ofelia bajó la cabeza en señal de derrota y simplemente se dejó llevar. Director, ¿está seguro? Preguntó de repente Romaní desde la proyección en la sala de simulación. Olga estaba confundida, pero pensó que la pregunta le pedía que explicara su elección. Así lo hizo. Me emparejé con Opelia porque soy la única que tiene experiencia trabajando con ella. Ah, ¿sí? El sudor se formó en la frente de Romaní, seguido de alivio. Sí, tiene razón como siempre, director. Da Vinci miró a Romaní y luego a Olga antes de que un destello de alegría apareciera en sus ojos. No creo que eso sea lo que Romaní estaba insinuando, dijo con picardía. Ah. Los rasgos de Mash se iluminaron al darse cuenta primero mientras Romaní intentaba alejarse de la pantalla. ¿HMM? Resopló Olga antes de empezar a pensar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Estabas insinuando que no soy una de los maestros capaces? Todo debería estar bien, intentó tranquilizar Mash a Romaní. Sin embargo, su elección de palabras no fue la ideal. El director tiene a Archer. Tienes razón, se tranquilizó Romaní, irritando aún más a Olga por la implicación. Te voy a estrangular. Entonces está decidido. Da Vinci volvió a aplaudir antes de que su diversión pudiera escalar a una confrontación. Opelia y Olga, y Shirou y Ritsuka formarán los nuevos equipos A y B de Chaldea. Las operaciones comenzarán mañana. Da Vinci presionó algunas teclas en una interfaz frente a ella y configuró alarmas para el espacio y habitación de cada maestro para el día siguiente. El equipo A atacará la tercera singularidad y el equipo B atacará la segunda. Y Shirou, preséntate temprano con Jean e Isabel Alter. Necesitarán tener sus propios ataúdes preparados para Raishift. A diferencia de Ritsuka y Olga, quienes invocaron a sus servants a través del círculo de invocación de Chaldea, Shirou había formado personalmente contratos con sus servants. Además, no eran uno de esos contratos temporales por los que los servants ya invocados en una singularidad pueden optar, por lo que prácticamente lo seguían a todas partes.
Por supuesto, Da Vinci había sugerido transferir los términos del contrato a un círculo de invocación de Chaldea para que pudieran ser invocados de manera intercambiable con los servants registrados de Chaldea, pero Saber y Jeanne Alter se resistieron a la idea. Sin embargo, Ritsuka y Olga habían optado por este método para que las instalaciones de Chaldea pudieran mantener el mantenimiento de los servants. En su tiempo libre, los servants podían vivir sus vidas dentro de los distintos espacios de la facultad de Chaldea, aunque el salón de música se convirtió en un tabú desde que Elizabeth y Kiyohime comenzaron a competir por el título de mejor cantante. De todos modos, el caso de Shiro era bastante ineficiente sin importar cómo lo considerara Olga. Dado que no transfirió el contrato a las instalaciones de invocación de Chaldea, tendría que actuar como la principal fuente de energía para sus sirvientes. Cabe decir que un solo sirviente sería demasiado para las reservas de un mago normal, y mucho menos dos sin un santo grial. La tensión en el cuerpo de Shiro y sus circuitos mágicos ya lo habrían matado si no fuera por Chaldea. Verás, de la misma manera que un mago podía prestarle energía a otro a través de su cresta mágica o taumaturgia, Chaldea estaba haciendo lo mismo con Shiro. Para simplificarlo, en lugar de proporcionar energía mágica a los sirvientes directamente a través de las instalaciones de invocación de Chaldea, esa energía se canalizaba hacia Shiro, quien luego la canalizaba hacia Saber y Jeanne Alter. ¿Ves? Totalmente ineficiente. Shiro solo estaba agregando un paso extra, pero Olga no se atrevió a decirlo ya que los altares de Shiro estaban bastante contentos con su arreglo cuando no estaban discutiendo entre ellos, lo que prácticamente siempre ocurría. Ya sea que Shiro entendiera o no el dolor de cabeza que las payasadas de Saber Alter y Jeanne Alter causaron en el personal de Chaldea, ciertamente estaba avergonzado por ello. Les avisaré que vengan temprano, dijo solemnemente antes de que sus ojos brillaran al darse cuenta de que la reunión probablemente ya había terminado. Si eso es todo, discúlpenme, pero tengo que irme. Shiro empujó su silla y salió rápidamente de la sala de mando, con expresión pensativa mientras murmuraba discapacidades en voz baja. Toda su conducta ardía con un espíritu que pocos, si es que alguno, habían visto en él, aparte de cuando estaba en una zona de guerra. Los demás solo pudieron parpadear, atónitos y desconcertados. ¿No estaban al tanto de algún acontecimiento urgente? ¿Qué lo tiene tan apurado? Olga frunció el ceño, disgustada aún más por el hecho de que Shiro ni siquiera le dio la oportunidad de invitarlo a una reunión menos formal para relajarse. Ya sea porque ella quería que él estuviera allí o no, ya no importaba, ya que él ya se había ido. Sus buenas intenciones de despedir a Shiro y los demás con el espíritu descansado se vieron frustradas desde el principio. Era demasiado querer conocerlo un poco más. Ya sabes, para entendernos mejor como camaradas y, obviamente, nada más. De hecho, mira. Ese simio ignorante ni siquiera se dio cuenta del esfuerzo que Opelia estaba poniendo en tratar de llamarlo durante toda la reunión. Irritada mientras más pensaba en ello, Olga pronto se centró en un asunto del que solo había sospechado parcialmente de Shiro. Parecía que solo estaba medio concentrado. Olga le dirigió esta pregunta a Da Vinci, quien tenía un don para conocer los acontecimientos en todas las instalaciones de Chaldea. De hecho, ella tenía la respuesta. No lo creerías ni aunque te lo dijera, Da Vinci apenas pudo contener un bufido. Pruébanos, se quejó Olga, mientras Opelia se sintonizaba al igual que Mashi y Ritsuka. ¿Qué podría ser tan urgente? Da Vinci abrió un monitor que mostraba un lugar determinado en Caldea que en ese momento estaba en pleno auge de actividad. Saber Alter estaba allí discutiendo con Jeanne Alter, mientras que Marta incitaba a Jeanne a hablar con Sieg en la esquina más alejada de la habitación. Sieg estaba siendo acosado por Elizabeth y Kiyohime, quienes se habían convencido de que solo Sieg podía juzgar quién tenía el mejor rasgo de dragón, ya que lo habían visto convertirse en dragón en Orleans. Sasaki estaba bebiendo tranquilamente mientras de alguna manera se llevaba bien con las tonterías de Spartacus sobre el amor. Además, una heroína décimo derrotada estaba al lado de Sasaki, mirándolo con una mirada de alguien que entiende a otro. Mientras fueran sabers en sus corazones, sus clases de asesinos no significaban nada. Nada. Era un caos. El único aspecto constante y recurrente eran los montones y montones de comida servida en grandes bandejas estilo buffet. Saber Alter y Heroine décimo, aunque se miraban con malos ojos, habían firmado un armisticio a cambio de atiborrarse de comida. En ese momento se muestra la instancia en la que Shiro reingresó a la zona de batalla y miró fijamente al hombre que estaba en el centro de todo. Mash jadeó. ¿Qué demonios? Shiro está compitiendo con Archer por el puesto de chef principal de la cocina de Chaldea. El perdedor se convierte en el chef principal del otro.
Ninguno de los dos se rinde. Saber Alter y los sirvientes de la cantina son los jueces. El que se coma más comida es el ganador. Esta reunión ha puesto a nuestro Shirou en desventaja. Ah, un jadeo de total desconcierto escapó de los labios de Olga, justo cuando creía que conocía al tipo. Entre todas las prioridades que pudo haber tenido, es solo una cocina. Fiel a la palabra de Da Vinci, el reinicio de la Gran Orden comenzó a la mañana siguiente. El equipo A, formado por Opelia y Olga, se trasladaría a la tercera singularidad mediante Ray Shift, mientras que Shirou y Ritsuka se encargarían de la segunda. Un beneficio del acuerdo de Shirou con Saber y Jeanne Alter fue que estarían con el grupo desde el principio. No tendrían que ser convocadas a través del sistema de invocación de Chaldea que requería una línea ley para establecerse y, como tal, podrían proteger al grupo desde el principio. En un momento todos estaban mirando a través de las ordenadas paredes azules de los ataúdes que cambiaban de rayos, y al siguiente, Shirou y el equipo B estaban parados en una exuberante llanura de colinas onduladas y hierba alta. Esta vez hemos logrado el ray shifting, sonrió Mash mientras miraba a su alrededor y confirmaba la presencia de todos. La sensación del viento, el aroma del aire y la tierra en medio de un vasto cielo azul. Es extraño. Lo he visto tantas veces en las películas, pero estando aquí, se siente mucho más vívido. ¿No tuviste suficiente en Orleans? Preguntó Shirou mientras se tomaba un momento para orientarse. Había algo en el cambio de rayos que dejaba la mente aturdida inmediatamente después. Nuestro cambio de rayos no fue precisamente el más agradable, le hizo una mueca Mash a Shirou mientras se acercaba para ayudar a Ritsuka. Y yo estaba un poco nervioso. ¿El cambio de rayos te pone nervioso? Preguntó Ritsuka mientras el equipo B de Chaldea se reorganizaba. Mash asintió fervientemente, pero no exactamente por las razones que todos asumieron, y menos aún Shirou y Jeanne Alter, quienes hicieron una mueca. Sí, pero no creo que mi estado de ánimo tenga nada que ver con eso. Quiero decir, es un poco abrumador. Francia fue un shock tras otro, y perdimos a Emilia Senpai a manos de Jeanne desde el principio, así que recién ahora siento que finalmente soy capaz de enfrentar este panorama. El recordatorio hizo que Saber Alter se enfureciera, mientras que Jeanne Alter, engreída ante su rival inglesa, hizo una mueca y luego se lo restregó en la cara. Shirou se pellizcó el puente de la nariz. Los dos iban a volver a pelearse. Es bueno que estemos todos aquí sanos y salvos, dijo Ritsuka, tratando de desviar el conflicto de los Alters entre sí. Dudo que la paciencia de Saber Alter por Romani dure un tercer golpe. Por supuesto. La incompetencia continua solo puede ser recompensada con la espada. Saber Alter negó con la cabeza. Estaba en alerta máxima. No había forma de que permitiera que el incidente de Orleans se repitiera. Su vigilancia se vio estimulada al máximo. Ese anillo de luz en el cielo es el mismo que había sobre Francia, Mash hizo observaciones distraídas de los alrededores. Quiero decir que parece el mismo, aunque no lo he examinado con precisión. Me pregunto qué será. Es una anomalía enorme. El sonido de un intermedio resonó en los oídos de todos. Es un fenómeno intrigante, Mash, y Chaldea continuará investigándolo desde aquí, dijo Romani desde el otro lado. Romani era el principal agente de apoyo del equipo B, mientras que Da Vinci vigilaba a Olga y Opelia como agente del equipo A. ¿No se suponía que debíamos estar en Roma? Interrumpió Saber Alter, mirando el paisaje con ojo crítico. Eso es raro. Romani sonaba nervioso cada vez que Saber Alter se dirigía a él. Las coordenadas están confirmadas y la posición de teletransportación fue fijada, afortunadamente, parece que todos ustedes están en un suburbio de la capital romana. ¿Es correcta la época, doctor? Se aventuró a preguntar Mash. Es correcto. Definitivamente el siglo I donde existe esta singularidad durante el reinado de Nerón Claudio, quinto emperador de Roma. Aún así, si no son las coordenadas, ¿por qué están todos tan lejos de la capital? Hasta donde alcanzaba la vista, no había más que campo. Lo único que faltaba era el rebuzno de las ovejas o el ganado, y no sería diferente de un lugar donde los pastores pastorean sus ovejas. La emperatriz Agripina debería haber sido envenenada el año anterior y el reinado de Nerón aún no está en un declive peligroso. Romani se quedó perplejo, ya que echaba de menos las ideas de Da Vinci para intentar explicar una situación. Sacudió la cabeza. Más bien, ahora es cuando el emperador era más querido bajo la prosperidad de Roma. ¿Estás seguro de que no hay nada más? Doctor, son solo colinas onduladas, confirmó Mash. ¿Algo inusual entonces? Romani seguía intentando encontrar una explicación. Lo escucho, intervino de repente Shirou.
La suave brisa transportaba gritos de alaridos acalorados y metal resonante. El sonido de una gran batalla. Mi tipo de lugar, lo escuchó Jeanne Alter a continuación y sonrió, preparando su estandarte de guerra. Los demás se volvieron hacia Saber Alter, y su posterior asentimiento lo confirmó. ¿Una guerra? Imposible, dijo Romaní con incredulidad, con un tono de aprensión en su voz. No hubo batallas a gran escala cerca de la capital romana en esta época. Lo que significa. Una anomalía histórica, concluyó Ritsuka. Vayamos a ese ruido. Los demás estuvieron completamente de acuerdo con esto. Shirou reforzó sus piernas y siguió el ritmo de Saber y Jeanne Alter mientras Ritsuka hacía que Mash lo cargara. Hasta que pudieran encontrar una línea mística adecuada, Ritsuka solo dependería de Mash. En comparación con la velocidad de un humano común, el grupo se movió bastante rápido y pronto llegó a su destino previsto. El choque entre dos ejércitos se hizo evidente. A ambos lados se alzaban arquilas, protegidas por docenas de infantes y hombres con escudo. Se disparaban balistas sin parar y la determinación de ambos bandos estaba alcanzando su punto álgido. No hay dudas al respecto ahora, dos ejércitos están en combate, informó Masha Romaní mientras observaba lo que tenía frente a ella. La fuerza más grande viste una insignia de color rojo y dorado, la fuerza más pequeña viste lo mismo pero con diferentes motivos. Colores romanos, confirmó Saber Alter. La colonización británica temprana se originó con la marcha de Roma a las islas y la fundación de Londinium. ¿Algo más que sea descriptivo? Preguntó Romaní. Una mujer de rojo. La fuerza más pequeña que defiende Roma parece estar liderada por ella, respondió Ritsuka, mientras Mash lo bajaba de su asiento. Ella sola se enfrenta a las fuerzas enemigas. ¿Quizás sea una sirvienta? No. No estoy recibiendo ninguna lectura de los sirvientes, Romaní rechazó la idea. Ninguno de ustedes lo percibe tampoco, ¿verdad? Mash, Saber Alter y Jeanne Alter negaron con la cabeza. Eso significa que la mujer es un ser humano de esta era. En cualquier caso, está ocurriendo una guerra que no debería haber ocurrido, lo que significa, debemos evitar que la capital sea invadida y ayudar a la fuerza más pequeña. Shirou ya estaba preparándose para la acción, pero se detuvo cuando Jeanne Alter colocó una mano sobre su hombro y sonrió. Permíteme, dijo Jeanne Alter. Necesito desahogarme un poco. Jeanne, espera un segundo. Jeanne ignoró la sugerencia de Ritsuka de planificar un mejor enfoque y se apresuró a entrar en la refriega del ejército más grande, riendo de emoción todo el tiempo. Y ella se ha ido, suspiró Mash, sabiendo que Jeanne Alter no era del tipo que realmente escuchaba a menos que fuera Shirou quien insistiera. Está bien. Ella sabe lo que hace, aseguró Shirou en nombre de Jeanne Alter. Era difícil saber si Jeanne lo escuchó y comenzó a sonreír por eso, más allá de sus rasgos sonrojados. Muros de llamas y estacas negras comenzaron a causar estragos en la línea enemiga, dándole a Shirou y a los demás la oportunidad de acercarse al ejército más pequeño. Cuando Shirou y los demás finalmente se acercaron lo suficiente para ver el rostro de la mujer de rojo, todos se detuvieron un momento con incredulidad. Luego miraron los rostros de Saber y Jeanne Alter, luego a la mujer. Después, consideraron que la era actual era de una época anterior a Saber y Jeanne Alter. Prácticamente todos tenían la misma cara. Los romanos vinieron primero, lo que quiere decir que esta mujer en carne y hueso puede ser antecesora de los dos. Ahora no era el momento. Shirou sacudió la cabeza mientras que el labio de Saber Alter se crispó. A estas alturas, ella casi se estaba acostumbrando a que otros le robaran la cara. Saber, ayuda a Jeanne. Instruyó Shirou mientras miraba a Ritsuka. Mash, ayuda a proteger al ejército más pequeño con tu escudo. Ritsuka entendió la señal de Shirou. Entendido. Mash Kirielik, listo. Saber Alter simplemente asintió antes de que el maná negro envolviera su espada. Cada golpe atravesaba las defensas del enemigo sin resistencia. En contraste, el imponente escudo de Mash detenía las flechas y jabalinas del enemigo, salvando las vidas de muchos del ejército más pequeño. El sonido de una transmisión resonó abruptamente en el aire. ¡Cuidado! He detectado un solo sirviente. Todos entrecerraron los ojos, tensándose mientras esperaban que Romaní les indicara una dirección para protegerse. Se acerca rápidamente a tu ubicación justo encima de... Se retiró. ¿Podría ser que él o ella tenga un maestro? Romaní murmuró mientras reflexionaba. Como sea. Si se fue, se fue. Arde. Jeanne Alter envió oleada tras oleada de llamas abrasadoras hasta el punto en que nadie se atrevió a acercarse a ella. La única vez que se vio obligada a agacharse fue cuando una ráfaga de maná de Saber Alter casi le partió la cabeza.
Jeanne Alter tomó represalias quemando accidentalmente un mechón de cabello de Saber Alter. Los dos se miraron en silencio en medio del ejército enemigo. A partir de ahí siguió adelante. Al ver esta escena, Shirou ya no pudo reunir la voluntad para involucrarse cuando el enemigo ya estaba huyendo desesperadamente tras el daño colateral de Jeanne y Saber. La batalla terminó desde el momento en que Mash, Jeanne Alter y Saber Alter se involucraron. Con la retirada del enemigo, las tensiones que aquejaban a la fuerza más pequeña desaparecieron de repente y fueron reemplazadas por el deseo de perseguir y masacrar. Sin embargo, sus acciones se detuvieron a instancias de un solo individuo al mando de la fuerza romana más pequeña pero unida. Shirou notó el nivel de disciplina que mostraban los soldados a pesar de las payasadas casi infantiles de su líder, sonriendo de oreja a oreja mientras intentaba ser solemne. Envainad vuestras armas. Se acabó. Gritó la mujer de rojo. Fiel a su descripción, llevaba un uniforme de batalla rojo similar al que Saber Alter llevaba debajo de su armadura. Sin embargo, el diseño dejaba poco que desear en la parte delantera y trasera. La espada en sus manos ardía con el calor del fuego, y fue con ella y su habilidad que la mujer había estado frenando el impulso del ejército más grande. ¿Tuei? ¿Son refuerzos de la capital? Preguntó la mujer, mirando a Ritsuka y luego a Shirou. Jeanne Alter y Saber Alter todavía estaban regresando de perseguir al enemigo. Bueno, algo así, dijo Shirou. La mujer asintió con fervor. Pensé que estaba sellada, pero no importa. Te felicito. Por ahora, regresemos a la ciudad eterna de Roma. Fue en ese momento que Jeanne Alter y Saber Alter regresaron, cada una maldiciéndose mientras se movían para pararse a cada lado de Shirou. Esto inmediatamente llamó la atención de la mujer, y se detuvo junto con parte de su ejército para mirar fijamente. Por cierto, gente. La mujer miró los rostros de Jeanne y Saber Alter con un destello de sospecha. Parecía que ella también estaba sorprendida por sus marcadas similitudes. No dudo de que algunos de ustedes sean extranjeros, pero ¿de dónde son? El lejano oriente no parece probable. Entonces, seguramente no Britania. Gran Bretaña, corrigió Saber Alter antes de darse cuenta, empujando simultáneamente a Jeanne Alter lejos de Shirou con un gruñido. Los ojos de la mujer de rojo brillaron con incertidumbre ante la afirmación, pero esto pasó desapercibido ante la pura exuberancia de la personalidad de la mujer. ¿Así se llama ahora? La mujer se apresuró a retomar el tema desde donde lo había dejado. Sin embargo, eres ciudadana de Roma. Es alentador que hayas venido a defenderla desde islas lejanas. Incluso atacas con tanta ferocidad, digamos que siento una gran aversión por los bárbaros invasores, respondió Saber Alter rotundamente. La mujer pareció estar de acuerdo, como si estuviera recordando el pasado. Esto solo hizo que su forma de mirar a Jeanne y Saber fuera más sutil. Todos, acompáñenme a través del pretorio. Regresaremos a la tienda de mi comandante mientras los pretores de cada legión organizan el regreso a la capital. Pero debemos apresurarnos. Diciendo esto, la mujer rápidamente condujo a todos hacia donde sus fuerzas habían acampado para enfrentarse al ejército más grande. Separándose de sus soldados, solo un asistente la siguió rápidamente. ¿Por qué tanta prisa? Preguntó Mash. No sabemos si el enemigo montará una contraofensiva, respondió la mujer, solo para detenerse ante el sonido del sistema de transmisión de Chaldea. Descansen tranquilos, Romaní aprovechó el momento para intervenir, ya que la mayoría del ejército estaba demasiado lejos para oírlos. No he detectado señales de movimiento del enemigo en todo el campo de batalla. No van a montar un ataque sorpresa. Los ojos de la mujer se abrieron antes de calmarse. Hay un hombre aquí que se puede escuchar pero no ver. Por lo que se siente en el aire, ¿es un mago? Me alegra que sepas de hechicería, respondió Romaní. Te ahorras la molestia de tener que explicarlo. Todos aquí somos de una organización llamada Chald, está bien, respondió la mujer con frivolidad. Oye, todavía estaba hablando, ¿sabes? No estoy seguro del que no tiene cuerpo, pero el resto de ustedes lucharon maravillosamente. Los alabo nuevamente. Antes de pedirles que honren su linaje con el servicio militar, les ofreceré el mío. La mujer hizo una pausa para hacer una actuación teatral y se dio la vuelta para encarar a Shirou y los demás que la seguían. Yo soy la verdadera Roma, ¿sí? Yo soy la propia Roma. Declaró con valentía. Juro por los dioses, por mis antepasados, por mí y por el pueblo que reconstruiré el imperio. Ella agitó sus manos y el agarre que tenía sobre su espada la elevó para formar un arco elegante mientras giraba sobre las puntas de sus pies. Soy Nerón Claudio, quinto emperador de Roma, ejem. ¿Dónde están los pétalos de rosa? Mi presentación no estaría completa sin ellos.
Una asistente corrió apresuradamente y le susurró algo al oído a Nero, con expresión decaída mientras todos se tambaleaban ante esta nueva información. Aún así, Ritsuka y Mash ya no estaban tan sorprendidos después de la revelación de que el rey Arturo era una niña. ¿Murió en batalla? Nerón dejó caer los hombros mientras la asistente continuaba susurrándole al oído. Oh, está bien. Puedes retirarte. Deseo hablar en privado con los nuevos amigos de Roma. El asistente asintió rígidamente, miró los rostros de Saber y Jeanne Alter y no se atrevió a especular por su cuenta antes de salir corriendo. Nerón continuó alejando a todos. Pronto llegaron a la tienda personal de Nerón. Fuera de la vista del público, la actitud de Nero se ensombreció de repente mientras suspiraba. El saludable rubor de su tez también había palidecido considerablemente. De alguna manera, estamos a salvo del peligro. Todos ustedes terminaron salvando el día, sonaba como si estuviera jadeando, pero fingió que no era así. Estoy segura de que no es raro que nos superen en número, pero estar en el lado inferior no es divertido. Es muy agotador. A estas alturas ya era fácil darse cuenta de que claramente algo andaba mal. La fachada no duró ni un minuto más. Uf, maldita sea. Nero se desplomó, agarrándose los costados y dejando al descubierto la sangre que se filtraba a través de los vendajes que cubrían su vestido rojo. Parece que mis dotes interpretativas solo me pueden llevar hasta cierto punto, se lamentó. Nero, te lastimaste. Mash se movió para ayudar a Nero y la agarró antes de que cayera. Luego, con cuidado, movió a Nero para que se acostara en las colchonetas cerca del centro de la habitación. Nero hizo una mueca de dolor, pero actuó como si no importara. Lo admito, dijo a regañadientes. Antes de todo esto, un malvado mago moreno me atacó por sorpresa, así que perdona mi actual desconfianza hacia esos magos sin cuerpo, pero la moral nunca debe caer en la batalla. Más aún cuando lideras una fuerza más pequeña. No estará en condiciones de luchar durante mucho tiempo, analizaba Romaní en medio del silencio atónito de la multitud. Lo peor es que no es una sirvienta, por lo que las heridas tendrán que sanar de forma natural a menos que encontremos un sanador experto. Negro. 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 Los vítores del ejército la llamaban. Era probable que ya se hubieran hecho los preparativos para regresar a la capital. Lo único que faltaba era que Nerón liderara la legión triunfante de regreso al corazón de Roma. Incitada por la adoración de su ejército, Nero se puso de pie con dificultad antes de arrodillarse de nuevo sobre la cama en la que Mash la había ayudado a acostarse. Fue la única vez que perdió su exuberancia y se dejó llevar por la frustración. El pueblo me llama, y yo yazgo aquí, incapaz de responder a las adulaciones de la victoria. Los sonidos de las ovaciones se hacían cada vez más fuertes. Sería devastador no aparecer en un momento como el de crisis actual del imperio, y mucho menos mostrar una apariencia debilitada. Nerón parecía estar en apuros. Peor aún, era testaruda y se negaba a recibir ayuda. Si iba a saludar a su ejército, no lo haría luciendo débil mientras estaba apoyada en los brazos de otro. Una imagen así no serviría para el dilema actual de Roma. Ella tragó saliva y finalmente se dio por vencida, pero no por desesperación, sino para pedir un favor. Afortunadamente se ha presentado una alternativa a este problema. ¿Una alternativa? Repitió Ritsuka antes de que todos comprendieran lo que Nero estaba insinuando. Todas las miradas se volvieron hacia los altar, y ninguno los escrutó tanto como Nero, que tarareaba para sí misma y miraba de Jeanne Alter a Saber Alter, para luego centrarse en Saber. Jeanne Alter tenía el rostro perfecto, pero el busto era demasiado grande y la estatura un poco demasiado grande. Sin embargo, Salter podría ser controlado. El cofre necesitará un poco de trabajo, pero se puede rellenar con algodón o acolchado, murmuró Nero con el ojo crítico de un artista. Saber Alter quedó en blanco. No, se negó inmediatamente, avisándole a Jeanne Alter de lo que estaba sucediendo. Un error fatal, fatal. Jeanne Alter se dio cuenta de lo que estaba pasando y se divirtió cada vez más. Ahora escucha aquí, perra inglesa, no, me refiero a Saber. Tienes que considerarlo más grande, no. Nero asintió, fingiendo que no podía oír las crecientes negaciones de Saber Alter. Abre el cofre de almacenamiento que está allí. Siempre vengo preparada con un vestido de repuesto y un traje de batalla. Jeanne Alter estaba más que dispuesta a cumplir con las instrucciones de Nero, mientras que Saber Alter se quedó completamente quieta. Shirou, Ritsuka y Mash se sentían cada vez más incómodos. Jeanne Alter abrió el arcón, tomó uno de los vestidos rojos de Nero y lo aireó con un par de movimientos.
Todas las miradas se centraron en la parte trasera del vestido, que tenía una abertura que se extendía peligrosamente más allá de las caderas y se extendía hasta las escandalosas colinas gemelas. Jeanne Alter no contuvo sus golpes. Oh, nalgas expuestas. Creo que te queda bien, saber. Perra francesa. En absoluto. Jeanne Alter giró el vestido hacia adelante y comenzó a reírse como loca. Su hermana mayor, Jeanne, no estaría orgullosa. Mash se sonrojó. ¿No es esto un poco demasiado? No es transparente. Yo los dejé. Enero tomó como una victoria el modo en que todos se giraron para mirarla con dudas. ¿De qué hay que avergonzarse si soy perfecta? Puede que ella no tenga mis pechos respingones y flexibles, pero su rostro y su trasero deberían ser igual de hermosos para despertar la admiración de la propia Venus. Shiro colocó tentativamente una mano sobre el hombro de Saber Alter, pero ya no sabía qué decir. Basándose en la historia humana, la reputación y los logros de Nero debían ser salvaguardados. Actuar como su doble traería más beneficios que daños. De todas formas, esto estaba fuera de su campo. Esto no puede estar pasando. Saber Alter se volvió rígidamente hacia Shiro, quien se había quedado dolorosamente callado. Ella, agarrándose a un clavo ardiendo. Por favor no. Segunda singularidad. Valor fundamentario humano B0060 después de Cristo. Sectem del Imperio Eterno de la Locura, el Emperador Negro de las Rosas Gracias por leer, y gracias a mi nuevo mecenas, Marcos Z. Bien, volvamos a la historia principal. Aquí viene Sectem. Capítulo 21. Invicta parte 1. Había algo extraño con el emperador. Fue una observación que, en su mayor parte, pensó y no se atrevió a decir, a juzgar por la expresión sombría del rostro del emperador. Ella guardó un silencio absoluto, decidida a llegar a los muros de Roma lo antes posible, apurando el paso y obligando al ejército a seguirle el ritmo. En el lugar donde Nerón habría estado moviendo los brazos al ritmo de su tarareo triunfal, el emperador en ese momento tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera acunando su busto. Los faldones de su vestido ondeaban a medida que caminaba apresuradamente y la parte transparente de su frente nunca había parecido tan atractiva. A diferencia de antes, el emperador estaba muy consciente de su exposición. Los movimientos sutiles de su cuerpo para ocultar lo que no se podía ocultar eran adorables, ya que estaba forzando una expresión seria. Su espada, que normalmente sostenía en su mano, estaba envainada en su cintura, y no en el costado, como era común para la mayoría de los soldados de la legión. En cambio, estaba ahorcajada sobre los picos superiores de su trasero, sujeta allí a la fuerza por correas, como si fuera consciente de su trasero expuesto y buscara desesperadamente cubrir su vergüenza. Al menos la parte delantera tenía tela, pero la parte trasera no tenía nada en la parte superior. En consecuencia, su forma de andar se volvió extraña por miedo a que la espada envainada se resbalara de su lugar. Tenía el ceño fruncido a pesar de su reciente victoria. No había forma de ocultarlo. Tampoco había forma de ocultar el rubor que se extendía por su piel debido a la luminosidad de su tez. Cuanto más gente empezaba a mirarla y a notarla, más ridícula se volvía. Marzo. Incluso su tono sonaba más profundo y gélido, y no dejaba lugar a nada menos que la obediencia. Muchos soldados encogieron el cuello hacia los hombros, con la mirada fija en sus pies y dando un paso tras otro, hablando de los extraños que ayudaron durante la batalla. Jejeje, muestra esas mejillas. Muchos se quedaron atónitos ante esas palabras, pero ninguno más que la propia emperadora, que rezumaba amarga vergüenza y las venas se le marcaban en la piel mientras se contenía a la fuerza. Maudley maldijo con lágrimas de mortificación apenas disimuladas y pidió un caballo para ensillarse. Inmediatamente, el emperador azotó al caballo para que trotara con regularidad y aumentó aún más el ritmo. Mientras tanto, Jeanne Alter se reía divertida mientras los demás la miraban con desaprobación. Junto a ella estaban Shiro y los demás. Nero se hacía pasar por Saber Alter con el apoyo de Shiro y Ritsuka mientras Mash y Jeanne Alter caminaban a su izquierda y derecha. Nero llevaba el vestido negro de Saber Alter, su tez pálida actual debido a una lesión, se sumaba a la apariencia. Mientras tanto, Saber Alter, disfrazada de Nero, cambió repentinamente su caballo de un trote lento a un galope constante. Cualquier cosa con tal de reducir su tiempo de exposición pública. Ella se da cuenta de que el viento le levanta el vestido, ¿no? Preguntó Mash, lo obvio, con las mejillas sonrojadas. Además, rebota. Yo en efecto. Jaja. Idiota, no lo pensó bien. Jeanne Alter estaba inclinada sobre su estómago.
Si el sentimiento que Shirou podía inferir de su contrato de sirviente maestro era una señal, Saber Alter estaba llorando por dentro. El equivalente a sollozar. Roma, Italia. El palacio de Nerón dentro de la Domus Aurea, o Casa Dorada. Barra. Gracias, dijo Nero, gruñendo mientras se movía para ponerse de pie. Ella asintió con la cabeza a Shirou y Ritsuka por apoyarla en el camino de regreso y cojeó hacia el área más interna de su Casa Dorada. Los guardias y chambelanes que frecuentaban el área fueron despedidos para ayudar a administrar los asuntos del Senado, o probablemente simplemente se asustaron en el momento en que Saber Alter irrumpió en el edificio buscando un lugar para enterrarse en un agujero. Sinceramente, Nero se encontró asintiendo. Probablemente era la primera vez que Saber Alter estaba en Roma, pero naturalmente se dirigió hacia el Salón Imperial que consolidaba el poder del emperador sobre el imperio. Era una tendencia innata de un gobernante o Saber Alter simplemente se sentía atraída por el prestigio y la majestuosidad de la Casa Dorada. En cualquier caso, estaba contenta de que el engaño se mantuviera en una época en la que la imagen importaba para la moral de Roma. La Domus Aurea incluía un lago artificial que transportaba agua desde acueductos que abarcaban una amplia gama de infraestructuras originadas en manantiales y ríos naturales. El suelo estaba cubierto de baldosas y el mármol chapado en oro decoraba las columnas y los arcos interiores, como en conmemoración a los griegos y sus estructuras de mármol. El interior del palacio contaba con un amplio atrio en el que Nerón solía dirigirse a sus súbditos para hacer anuncios o elogiar sus triunfos. En las paredes se colgaron hileras de estandartes romanos de seda roja y en el otro lado de la sala se levantó un altar amplio en conmemoración a los dioses. El área estaba engañosamente vacía, lo que a Nero no le pareció extraño dado el estado de su imperio. Por supuesto, no era como si estuviera realmente vacía. Alguien más había llegado a ese espacio mucho antes de que Nero y los demás entraran. ¿Dónde está Saber? Ritsuka rió nerviosamente mientras se rascaba la mejilla. Nero no tenía respuesta, pero no fue lo mismo para el resto. Jeanne Alter ya se había alejado y, como si sintiera problemas, Mash la siguió. La pregunta de Ritsuka estaba dirigida a Shirou, quien respiró hondo, cerró los ojos y luego se concentró en el vínculo que compartía con sus sirvientes. Una cosa estaba extremadamente clara cuando desvió su mirada hacia un rincón de la habitación oculto por las sombras proyectadas por la luz que se reflejaba desde una plaza distante. Ella está de mal humor. Saber Alter no quería ver a nadie en ese momento, y mucho menos a él cuando no sabía cómo enfrentarlo sin hervir de vergüenza. No se lo dijo, pero él podía sentirlo. Desafortunadamente, él no era el único, ya que Jeanne Alter también era una de sus sirvientes contratadas. Como un gato que acecha a su presa, Shirou podía leer las intenciones de Jeanne Alter como un libro abierto. Si bien Shirou respetó el mal humor de Saber Alter y eligió permanecer a distancia, el otro quería deleitarse con la miseria del otro y se acercó directamente. ¡Qué bueno que estaba Mash! Shirou miró a través de las sombras y vio a Saber Alter descansando con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de los muslos. Mash estaba tratando de consolar al rey tirano, pero sus palabras y acciones entraban por un oído y salían por el otro. Nubes oscuras de tormenta se cernían pesadamente sobre la cabeza de Saber Alter, y Jeanne Alter se contentaba con molestar a Saber con una sonrisa molesta y eufórica. Cuanto más estiraba Saber Alter el cuello y miraba con enojo para advertir a Jeanne Alter que se fuera a la mierda, más amplia se hacía la sonrisa de Jeanne Alter. Cuando los dos ignoraron de repente a Mash por completo y comenzaron a discutir entre sí, Shirou solo pudo fingir que se llevaban bien. Si tan solo cambiaba su perspectiva con respecto a los dos, debería funcionar de alguna manera. Además, él y Ritsuka estaban presionados por el afán de Nero de alardear. Ella seguía haciéndoles gestos para que la siguieran hasta el punto más alto del palacio donde una vista de Roma desde la terraza se extendía más allá de las colinas. Míralo bien y quedarás asombrado. Esta es Roma, un régimen glorioso que incluso las mujeres jóvenes ensalzan. Dijo Nerón a pesar de que sus heridas la agobiaban. De hecho, había intentado dar una vuelta y casi tosió sangre por ello. Bien. Ningún movimiento extraño entonces. Parece que mucha gente está sonriendo, observó Ritsuka con franqueza. Shirou tuvo que estar de acuerdo. En esa época, Roma estaba en el centro del mundo y eso se reflejaba en sus bulliciosos mercados y sus habitantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te lo dije? Nero asintió vigorosamente, apenas reprimiendo el impulso de levantar la barbilla y reír de alegría. Esta es la ciudad más grande del mundo. Primero estuvo Septum Montes, y ahí es donde todo comenzó. Nuestra gloriosa historia comienza desde las colinas fundadoras declaradas por nuestros antepasados divinos.
Es próspero, admitió Shirou, dejándose llevar un poco por el entusiasmo de Nero. Los ojos de Nerón brillaron ante esas palabras. Alabar a Roma era lo mismo que elogiarla a ella y a sus esfuerzos por llegar tan lejos. Una vez más, creo que me agradas. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro antes de tararear. Todavía no tengo claro qué es lo que tú y tu grupo buscan lograr, pero puedo decir que son personas honestas. Pitido. La señal de transmisión de Chaldea se activa. Es un alivio oírte decir eso, emperador Nerón, dijo Romaní. Por un segundo, Nero frunció el ceño, pero al final lo dejó pasar. Bueno, tal vez no sea el mago, pero te doy la oportunidad de convencerme más tarde. Era una gobernante amable. Qué indulgente, dijo Romaní rotundamente, sintiéndose como si siempre hubiera salido perdiendo. En cualquier caso, quizá lo mejor sea pensar en nosotros como un simple mago y su grupo de aprendices. Nero se animó. Para ser sincera, todavía estaba bastante confundida con la terminología y los asuntos que había discutido con Shirou y los demás antes. Si la explicación era tan simple como decir que se trataba de una aventura de un mago lejano con sus aprendices, entonces eso tenía más sentido. Muy bien. Olvidemos esa conversación confusa entre maestros y sirvientes. Nero directamente arrojó todas las cosas confusas y expresó los asuntos como ella los veía. Todos ustedes son alumnos de un mago que vienen de Britania y una tierra lejana. ¿Y dijiste que tu objetivo es ayudarme? Shirou y Ritsuka asintieron. Nero sintió que sus nervios comenzaban a aliviarse ante la afirmación. El nombre del mayor imperio que gobierna el mundo de esta era es Roma, narró Romaní, iluminando indirectamente aún más la expresión de Nerón. Tú sí que sabes complacer. Te lo permito. Habla más. Nero colocó los brazos en las caderas y no pudo evitar inflar el pecho. Roma es el centro del mundo actual y del mundo mismo. Un imperio que influyó mucho en las generaciones posteriores. Si estoy en lo cierto, la singularidad de esta era probablemente sea la existencia del Imperio Romano. Nero hizo una mueca y frunció el ceño al darse cuenta, por las expresiones de Shirou y Ritsuka, de que ella era la única que no la estaba siguiendo. Frunció los labios, no muy contenta y más bien enojada. Lejos de ser tonta o de tener poca inteligencia, en realidad era bastante prudente con la mayoría de las cosas. Continúa, pero lo siento. Nero tosió torpemente, haciendo pucheros. Había pensado que estaban de acuerdo. Entonces, ¿por qué decir cosas que no entendía? Por favor, habla un poco más dentro de mi alcance de comprensión, mago. Lo siento, el doctor puede ser un poco demasiado teórico. Te lo explicaré, intervino Mash, después de que los altares la echaran a un lado y la obligaran a retirarse. Se escabulló para unirse a Shirou y Ritsuka, con la cabeza gacha en señal de derrota, mientras Ritsuka le daba unas palmaditas en el hombro para consolarla. Sacudiendo la cabeza, se concentró en Nero. Buscamos algo llamado el Santo Grial, un objeto de gran utilidad y poder. Su sola presencia puede estar causando grandes perturbaciones, y hay muchas probabilidades de que sea lo que está socavando la estabilidad de vuestra Roma. Un artefacto desafortunado hecho por magos entonces. Ah, ya veo, asintió Nerón, pensativo. Entonces alguna copa adornada está dañando mi Roma. Debe sonar asombroso, pero no es ni descabellado ni extraño. Nero sacudió la cabeza para demostrar que no estaba siendo escéptica. Era solo que algo más rondaba su mente. Curiosamente, me preocupa que olvídalo. Es solo una preocupación innecesaria mía a raíz de alguna pesadilla infantil. Bien, estamos en mi morada. Hablemos libremente. Nero respiró hondo y adoptó una actitud solemne. Al percibirlo, Shirou, Ritsuka y Mash se miraron y asintieron, preparándose para lo que estaba por venir. Mi Roma está en peligro en estos momentos, admitió Nero a regañadientes, con los labios temblorosos. Mis territorios están ahora, por muy molesto que parezca, destrozados y dispersos por todas partes. Por un lado, está el verdadero imperio romano que gobierno, la zona centrada en la capital, Roma. Y luego está la alianza de emperadores que apareció de repente de la nada y que dividió a la gente de mi nación. Shirou, Ritsuka y Mash se miraron una vez más. Nada de lo que Nero decía se correspondía con la historia humana conocida y denotaba un cambio radical en la línea temporal. El Imperio Romano Unido. Así se declararon antes de robarme la mitad de mi imperio. Nero miró hacia la terraza y la ciudad de Roma, con nostalgia y los hombros caídos. La composición de la alianza enemiga sigue siendo un misterio, incluida la base de poder que declararon como sus nuevas capitales. Ningún explorador enviado ha regresado jamás.
Ritsuka tosió, esperando que Nero pudiera ser más específico. ¿Emperadores? Preguntó. Los ojos de Nero brillaron con una sombra de duda, pero se concentró en continuar y creer en sí misma. Así es. En mi opinión, no son diferentes de los bandidos traicioneros. Incluso si ellos, no. No vale la pena mencionarlo cuando no son más que rebeldes que difunden mentiras perversas. Se hacen llamar emperadores, pero son solo impostores. Parecías preocupado, señaló Shirou. Nerón se estremeció y apretó la mandíbula mientras inclinaba la cabeza y se concentraba en sus pies. No estaba segura de si era lo correcto que debía decir o no, pero sus ojos no la engañaban porque ya había librado batallas anteriores en el campo de batalla contra el Imperio Romano Unido. Calígula, susurró Nero, con las manos temblorosas mientras las usaba para frotarse torpemente los brazos. El hombre que, sin ayuda de nadie, masacró a mis fuerzas antes de tu llegada. Es uno de los traidores que se hace llamar emperador. Los ojos de Mash se abrieron de par en par al oír el nombre, y su gran conocimiento se percató de la rareza. ¿Calígula? ¿No es ese? Mi tío. Nero agachó el cuello y bajó el rostro. Ah, así que eso fue lo que pasó. Como emperador que vino después de ellos y que llevó sus propios logros a Roma, no era de extrañar que Nerón desconfiara del Imperio Romano unificado. Calígula era una cosa, ya que supuestamente se volvió loco durante su gobierno, pero ¿y si existían otros emperadores romanos más dignos en la alianza? ¿No debería estar muerto Calígula? Preguntó Romaní, lo obvio. Nero respiró hondo y dejó de lado sus sentimientos personales. Es cierto, pero de alguna manera sigue con vida. Incluso logró matar a mi mago de la corte, dijo, pensativa, con un aire cada vez más frágil. Era un viejo tonto. Un maestro de los hechizos que no debería haber muerto, pero rompió su promesa y me dejó en paz de todos modos. Para vencer a un mago de esta era, es probable que este Calígula sea un sirviente. Y si es un emperador, los demás también pueden ser sirvientes, reflexionó Romaní. Esto debe ser lo que está causando la singularidad. Uno de los emperadores debe haber conseguido el Santo Grial, le tradujo Mash a Nero. Nerón no pronunció palabra alguna durante un momento. Se estaban produciendo violentas batallas por todas partes y su pueblo sufría. Ya había despachado a todos sus virreyes y generales en funciones, e incluso había enviado a casi todas sus tropas al Imperio Unido, pero su poder seguía intacto. Odiaba decirlo, pero los acontecimientos recientes le habían demostrado que la situación estaba más allá de su capacidad. Muo. Lo odio, pero les ordeno, no, les imploro que, como miembros de Britania y extranjeros capaces, se conviertan en mis generales. Nero soltó, moviéndose para estrechar las manos de Shirou y Ritsuka entre las suyas. Su agarre era débil, incómodo a pesar de la compostura que estaba poniendo en su rostro. A cambio, Roma y yo los ayudaremos a recuperar este santo grial. ¿Era siquiera necesario preguntar esto? Parece que tenemos una causa común, dijo Romaní como si estuviera sonriendo. Cooperemos, Shirou y Ritsuka estuvieron de acuerdo. Me alegro, dijo Nero, y el alivio la hizo soltar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Descansa bien por hoy antes de que planifiquemos nuestras estrategias, sugirió. Era algo con lo que todos podían estar de acuerdo. Especialmente mientras Romaní ejecutaba un diagnóstico para localizar una línea ley adecuada para iniciar las invocaciones de espiritrones. Esto sería esencial para invocar a los sirvientes ya registrados en Chaldea o para solicitar nuevos sirvientes que los ayudaran en la Gran Orden. Al ver que Shirou, Ritsuka y Mash estaban de acuerdo, Nero decidió hacer arreglos. Yo personalmente ordenaré que se preparen los alojamientos adecuados, declaró con valentía, pero titubeó al tambalearse. Cierto. No puede ser demasiado extraño. Eso si no estuviera tan herida. Sus ojos se iluminaron un segundo después antes de volver a centrarse en el lugar donde Saber Alter estaba poniendo a Jeanne Alter en una llave de cabeza. Como era de esperar, Nero tenía sus sospechas, pero esa forma y apariencia que parecía la de un león sometiendo a su presa era demasiado similar a la suya. Buena forma. Las características no mienten. Nero gritó. Kousi, quiero decir, Saber, ¿no? Si pudieras llamar a los chambelanes afuera y hacer que, su majestad. Un grito repentino hizo que todas las miradas se centraran en el explorador desarmado que irrumpió en el palacio, jadeando. Al principio, Nero estaba lista para escuchar un informe, pero se avergonzó cuando el explorador pasó junto a ella y se arrodilló frente a Saber Alter. Saber Alter parpadeó y Jeanne Alter maldijo mientras Saber la sujetaba con fuerza. Puedes hablar, dijo Saber Alter, volviendo a sus hábitos de gobierno y cambiando a un tono autoritario.
Si bien el explorador quedó momentáneamente aturdido por la apariencia casi idéntica de Nero, Saber Alter y Jeanne Alter, todos presentes en la habitación, aún se concentró en sus prioridades y sacudió la cabeza para salir de su aturdimiento. La puerta oriental de la ciudad está siendo atacada por una unidad de tamaño mediano de las fuerzas del Imperio Unido. No parecen ser restos de la fuerza expedicionaria anterior, sino los que se avistaron cerca de la Galia. ¿Un ataque enemigo? ¿Ahora? El estado de ánimo cambió de inmediato y la tensión llenó el aire cuando Saber Alter asintió y el explorador regresó rápidamente a su posición de guardia en las murallas. Nero gimió cuando ella hizo ademán de moverse, pero Mash negó con la cabeza. Nero no estaba en condiciones de actuar, aunque quisiera. «Dejádnoslo a nosotros», dijo. «Supongo que no hay elección. Pondré mi confianza en ti». Nero apretó los dientes y suspiró mientras Shirou y los demás se movilizaban. Saber Alter liberó a Jeanne Alter y ambos se dieron palmaditas en el hombro mientras consideraban la situación. «Cuidado», advirtió Romaní mientras tanto. «No será inusual que aparezca un sirviente para liderar las fuerzas enemigas, espera, déjame hacer un escaneo». Se escuchó un ruido de transmisión, señalando el inicio de la sonda periférica de Romaní. Mientras tanto, Mash ayudó a Nero a llegar a sus aposentos, donde acostó al emperador en la cama para que descansara mientras Shirou, Ritsuka, Saber y Jeanne comenzaron a correr hacia el frente. En cualquier momento, Romaní pidió Shirou para confirmarlo antes de correr de cabeza. Se han confirmado 2 señales de los sirvientes. «Ten cuidado», advirtió Romaní, mirando de un lado a otro mientras procesaba los datos que se le presentaban. «Las fuerzas enemigas están divididas en 2. Una está en la puerta este, pero la otra está dando vueltas hacia el sur. El plan de defensa recomendado es dividir las fuerzas». Shirou asimiló las palabras y consideró el enfoque que debía adoptarse. Ritsuka y Mash aún eran bastante inexpertos y, sin haber creado el círculo de invocación de sirvientes, no podían aprovechar la sabiduría de los sirvientes que reclutaron en Orleans. Por si acaso, decidió que sería mejor que se quedara con ellos. Aún así, eso dejaba el este. Si era Saber, debería poder manejar a Jeanne Alter lo suficientemente bien. «Saber, Jeanne», gritó Shirou, y sus 2 sirvientes se animaron. «Cubran el este. Ritsuka, Mash y yo comenzaremos por el sur y luego nos dirigiremos hacia ustedes». Saber Alter parecía como si se hubiera tragado una mosca, pero esta vez, Jeanne Alter tampoco se divirtió. Para Jeanne Alter, la orden humana, la gran orden y todo eso valían mucho menos que Shirou para ella. «Confío en ti», pero esas palabras sellaron el trato para Jeanne, quien cambió de opinión ante la expresión sincera que se le dirigió. «De Dios mío. Nada que un poco de fuego no pueda solucionar. Tonto». Saber Alter se burló de las divagaciones de Jeanne Alter. Las palabras obviamente se referían a ella. La operación comenzó en serio. Saber Alter inhaló profundamente y evaluó la situación que se avecinaba en las puertas orientales de Roma. Los gritos llenaban el aire y el rugido de las balas de ballesta resonaba en sus oídos. Su nariz se crispó y el olor a hierro que flotaba a través de los espesos charcos de sangre se hizo cada vez más fuerte a medida que se acercaba con Jeanne Alter siguiéndola de cerca. El olor del campo de batalla nunca cambia. El choque del acero y el golpe audible de los escudos resonaron en medio del caos. Los legionarios romanos que Nerón había destinado para vigilar la puerta este atacaban furiosamente al bando invasor con flechas y piedras. Debajo de la puerta, se calentaban cupas de aceite que luego se vertían sobre el equipo enemigo que avanzaba. La piel burbujeaba y se derretía. Otros no tuvieron tanta suerte y el metal de su armadura se les fundió a la carne por el calor. Lo que se veía ante Saber Alter no era nada nuevo. Se trataba de una época anterior a la suya, pero la violencia que podía ver no era motivo para que los romanos defensores se vieran presionados a defenderse. Contaban con fortificaciones, ventaja en el terreno y amplio apoyo y suministros de Roma, a lo que defendían. Entonces, ¿por qué los estaban rechazando? Cuando el ariete estaba a punto de ser instalado por el lado invasor, una explosión de maná destrozó toda la estructura y mató al equipo atacante en un torrente de luz negra. Todos se giraron para mirar hacia el lugar de donde provenía la luz negra. De pie, con un vestido rojo, el emperador de Roma supervisaba los muros orientales. «Sois todos un desastre», resonó la voz de Saber Alter con autoridad, anunciando su llegada y juicio. Todos los defensores se sobresaltaron al escuchar sus palabras y el estruendo del campo de batalla se detuvo ante su perspectiva. De todos modos, la aparición de Saber Alter inmediatamente despertó el ánimo de los soldados de Roma y ella tomó el mando de inmediato.
Un oficial al mando del este corrió apresuradamente a Saber Alter para recibir instrucciones, la autoridad del emperador prevalecía sobre la suya. Órdenes, Majestad. Gruñó el oficial mientras saludaba. Varios pensamientos pasaron por la mente de Saber Alter, pero la experiencia de su reinado la hizo recordar los días de campaña contra la invasión bárbara. La batalla defensiva era uno de sus puntos fuertes. Primero, mandad a todos los heridos al cuartel. Son inútiles en estos muros, ordenó sin compasión. Si eras inútil, eras inútil. Mejor vivir que morir haciendo lo que no podías y poniendo en peligro a los demás al protegerte. Los defensores y legionarios heridos se estremecieron, pero lo único que pudieron hacer fue inclinar la cabeza y dejarse escoltar o alejarse cojeando por su cuenta. Entonces, a excepción de las tripulaciones de las ballestas, que seguirán apuntando a objetivos distantes, el resto de ustedes estarán conmigo. Saber Alter sacó la espada de Nero, Aestus Estus. No era su Excalibur, pero sus habilidades como maestra de la espada y saber significaban que podía usarla de todos modos. Los haremos retroceder de las puertas. ¿Ese solo nosotros? El nervioso comandante preguntó lo obvio. Saber Alter echó un vistazo y evaluó la cantidad de hombres físicamente aptos que aún estaban bajo su mando. Al final, frunció el ceño cuando reconoció algunas caras de antes. En una situación como esta, no podía esperar que pelearan adecuadamente cuando acababan de sobrevivir a una escaramuza apenas unas horas antes. Sin embargo, sus pensamientos diferían de sus palabras. ¿Dudas de tu emperador? Sus ojos se entrecerraron y los pulsos de energía de magia oscura se expandieron a su alrededor. En lugar del coraje valeroso de Nero, lo que Saber Alter mostró fue un impulso tiránico. En ella, sus soldados nunca verían vacilación bajo su liderazgo. ¡No! Impresionado por las palabras de Saber Alter, el fuego se reavivó en los ojos del comandante. Entonces, vengan conmigo. Escalofríos recorrieron el cuello del comandante ante las palabras de Saber Alter. Si Nerón era un faro de luz que animaba a su pueblo, entonces Saber Alter era el acero que acabaría con todos los adversarios de Roma. El emperador había cambiado por el bien del pueblo y del imperio, entonces todos los esfuerzos se debían al emperador que haría un sacrificio tan personal. Ve y difunde el orden. Oigo y obedezco. El comandante salió corriendo, gritando todo el tiempo para llamar la atención de sus hombres. De pie junto a Saber Alter, Jeanne Alter resopló. Si solo se trataba de gritarle a la gente y decirles qué hacer, ella también podía hacerlo. Las instrucciones rápidas y la iniciativa de Saber Alter no eran tan buenas. Saber simplemente habló antes de que Jeanne pudiera hacerlo. Eso fue todo. Jeanne miró fijamente a los enemigos que atacaban desde lo alto del muro considerando lo que quería hacer, pero Saber Alter nunca dejaría que una variable aleatoria se descontrolara en su campo de batalla. Las miradas de ambos altares se encontraron y quedó perfectamente claro para cada uno de ellos lo que estaba pensando. Saber abrió la boca. Vaca francesa, perra, no te escucho. Refutó Jeanne Alter. A Saber Alter no le importó y simplemente continuó con sus instrucciones. Jeanne Alter no era una comandante ni una gobernante. Haz algo útil y trata de rodear al enemigo. ¿Por qué? ¿Acaba de preguntar eso? Saber Alter dejaría clara su valoración personal. Tu presencia francesa lo arruina todo. Es mejor que estés en el bando enemigo. De hecho, ¿por qué no te das la vuelta? Eso no era verdad. Jeanne Alter se erizó. En absoluto. Ella se deleita con la desgracia de los demás, pero si toda su existencia arruina todo, ¿por qué Shirou la llamó? Saber Alter estaba equivocada. Ella no sabía nada. Las brasas ardían alrededor de Jeanne, las venas estallaban sobre su piel en su furia. Maldito pedazo de mierda, ¿ves? Sable Alter señaló sin piedad mientras las brasas ardientes de Jeanne prendían fuego a la balista más cercana. Ahí va una artillería pesada. Lo arruinas todo. Preferiría que hicieras eso allí. La voy a matar. La voy a ensartar en una estaca. Jeanne Alter respiró profundamente y sus rasgos se torcieron en una mueca sucia. No. No. Aguanta. Si explotas solo por esto, ¿qué pensará Shirou de ti? Esta perra inglesa no se reirá cuando la pongan los cuernos. Logros. Jeanne Alter demostraría allí su valía. Resoplando, Jeanne saltó de la pared y se dirigió hacia los enemigos. Aclaremos las cosas. No es que estuviera convencida, sino que simplemente estaba irritada y quería algo con lo que desahogarse. Las llamas titilaron sobre su piel, se filtraron hasta sus armas y las incendiaron. A partir de ese momento, Saber Alter ya no le prestó más atención a Jeanne.
El oficial con el que había hablado había regresado después de reunir a las tropas para que cumplieran sus órdenes. ¿Sus órdenes, Su Majestad? Repitió la multitud. Solo había uno. Conmigo. Saber Alter levantó su espada, apuntó y cargó contra la siguiente oleada de enemigos que venían a poner a prueba las pesadas puertas del este de Roma. Verlos dejó a muchos soldados agotados abatidos por sus posibilidades, pero como para escupir sobre ese tipo de determinación, Saber Alter atacó con su espada. Ya vienen. Ocupen sus posiciones o morirán como carne de cañón. Falange y resistencia, bloqueen el paso. La sangre salpicó su rostro inexpresivo y empapó su vestido cuando los ejércitos entraron en contacto. Su espada se transformó en una ráfaga de golpes que cercenaron miembros y perforaron corazones. De vez en cuando, dejaba que los enemigos atravesaran su asalto. Debilitados y sangrando por sus ataques, los que dejaba pasar eran presa fácil para los que aguardaban detrás de ella. A través de este método, construyó una relación con los defensores orientales para restaurar la moral, pero al mismo tiempo, castigó sin piedad todos los errores. Hombres de la ballesta, ¿qué estáis haciendo? Gritó hacia las lejanas murallas. Apresuraos y disparad. Separad la vanguardia de la retaguardia. Una ola de flechas siguió a la orden, sin que nadie se atreviera a plantear opiniones opuestas. Lanzad vuestras jabalinas. No las necesitaréis en combate cuerpo a cuerpo. Se lanzaron lanzas que llenaron el suelo frente a la puerta con bordes afilados y madera astillada que el enemigo tendría que atravesar. Cuando lo hicieron, comenzó la verdadera batalla en un combate cuerpo a cuerpo tradicional. Legionarios, sed útiles o mataros. Siseó Saber Alter con fastidio, aturdiendo a un enemigo por el casco y luego ejecutándolo de una puñalada. Levantad vuestros malditos escudos. Preparaos. Luego apuñalad los huecos con vuestros gladius. Fue un caos total. Sin embargo, a través de él, la rosa negra que florecía se hizo cada vez más clara. La visión de su emperador cubierto de la sangre del enemigo y aún castigándolos con una mirada indomable los golpeó en lo más profundo. A través de las dificultades, la presión y la muerte, el alborotador líder de Roma había pasado de ser una flor carmesí floreciente a ser la flor negra de la despedida. Adiós a su pueblo que falleció. Adiós a la ingenuidad. Y adiós a la inocencia de su sonrisa. A medida que la potencia del maná de Saber Alter comenzó a manchar su vestido, el rojo real comenzó a transformarse en un tono negro y las puntas en forma de pétalos permanecieron blancas. Los hombres se dieron cuenta de ello. Ni siquiera cuando la batalla se calmó, su emperador sonrió para darles ánimos. Solo había una soledad pétrea que los instaba a permanecer firmes. Por el emperador. Gritaron sin que nadie los pidiera. Saber chasqueó la lengua. Bastardos. Anímenme más tarde. La batalla apenas comienza. Amonestados, muchos se sintieron avergonzados, pero aún más se sintieron animados a seguir luchando a pesar de la fatiga. Apunta a las articulaciones ligeramente acolchadas. Apunta a sus debilidades, no a sus fortalezas. Idiota. ¿Mis palabras son agua? Si te lastiman, da un paso atrás y gira con tus aliados detrás. Orden tras orden, la instrucción que tan brutalmente derribaba la confianza en uno mismo con cada error, condujo a que muchas vidas se salvaran y quedaran en deuda con su líder. Como un bastión de acero, la legión bajo el mando de Saber Alter actuó como una picadora de carne, triturando la carne con cuchillas de acero alternadas hasta que no quedó nada. Más exactamente, hasta que nadie se atrevió a acercarse, observándolos con cautela y aprensión. Muchos estaban sin aliento, pero Saber Alter solo respiraba a un ritmo practicado. ¿Cuándo llegarán más tropas? Preguntó mientras seguía los movimientos del enemigo. El oficial que ayudaba a transmitir las órdenes a la legión defensora dudó, pero aún así habló. No tenemos ninguna, Saber Alter gruñó. Era un resultado que esperaba, lo que significaba que no podrían resistir una batalla prolongada. Para ella era diferente. Está bien, protegerás esta puerta hasta que regrese. Me moveré para terminar con esto. Saber Alter interrumpió la respuesta del comandante actuando directamente. A través de la batalla, finalmente había descubierto al sirviente enemigo que supervisaba la fuerza atacante. El maná se expandió a su alrededor, pisó el aire y se impulsó directamente hacia él. El aire se expandió rápidamente, alejando todo lo que bloqueaba su camino. Soldados, armamento y baterías salieron volando cuando aterrizó ante su adversario. El hombre era corpulento, llevaba una corona de laurel y tenía una armadura romana ajustada que se extendía a lo largo de las vestimentas de su persona. Al ver a Saber Alter aparecer de repente, el hombre pareció reconocerla aunque solo fuera por un momento antes de mostrar dudas.
Tú eres diferente de alguna manera, Nero, dijo el hombre. Su nombre era Cayo Julio César, un sirviente de la clase sable y miembro del Imperio Unido. Originalmente destinado en la Galia, las circunstancias lo llevaron a realizar su actual reconocimiento de Nerón y sus nuevos aliados por orden de la cosa que lo convocó. Saber Alter hizo una mueca ante la comparación entre ella y Nero. Honestamente, era solo la cara. En efecto, soy diferente. Se preparó para el combate adoptando una postura agachada. Soy tu pesadilla. César reflexionó sobre el hecho de que Nerón era conocido por ser un hombre del espectáculo, pero no sabía que ella también era una comediante. Bueno, podía complacerla aunque solo fuera porque se parecía más a un sueño feliz. ¿Pesadilla? Repitió César, sus ojos naturalmente atraídos por los muslos y el trasero expuestos de Saber Alter. Tragó saliva, Cleopatra lo despellejaría, pero no estaba allí. Se volvió más atrevido. No estoy de acuerdo. Saber Alter se erizó inmediatamente cuando se dio cuenta claramente de lo que César estaba insinuando. Pesadilla. Insistió. ¿Podrías hacer una voltereta para mí? César sabía que Nerón era bastante excéntrico, pero su nueva estrategia, bueno, se sintió bastante atraído por ella. La repentina diferencia entre ser bullicioso y alegre en los informes y ser pragmático y despiadado tenía que ser algún tipo de nueva inspiración para ella. Saber Alter estaba al borde del colapso, sus hombros temblaban de rabia. ¿Por quién me tomas ahora mismo? Honestamente. Una puta, admitió César de inmediato. Silencio. César tarareó, asustado, mientras su astucia no conocía límites. ¿Un ejército de putas? Ningún ejército podría jamás hacerle frente ni hacerle frente a su influencia para infiltrarse y desestabilizar. Qué astuto fue Nerón al adoptarlo ella misma. La boca de Saber Alter se cerró. Por primera vez en su vida. Por eso no quería usar ese atuendo. Ya podía escuchar a Jeanne Alter resoplando en algún lugar del fondo, delatándose. La maniobra de pinza de Jeanne Alter fue un fracaso obvio en este punto, no le dejó otra opción que bloquear al ejército mientras Saber se ocupaba de César. Saber no se opuso al acuerdo. ¿Querían que los altares mantuvieran el frente oriental? Bien. Con mucho gusto. Saber Alter avanzó hacia César en medio de un telón de llamas. Te voy a destripar. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Deadle, a Mitzvah Dragonxl.